Muy bien, buenas tardes, gusto de saludarlos, espero me estén recibiendo bien. Sí, doctor, se lo escucha perfectamente. Bueno, como veníamos hablando ayer, vamos a seguir en esta segunda parte eh, de las clases hablando sobre lo que es la introducción a este concepto de anomia, sus implicancias históricas, filosóficas dentro de la visión de Carlos Santiago Nino. Y como habíamos dicho ayer, vemos esa conexión con la realidad actual que atravesamos muchos países de Latinoamérica y en donde día a día vamos confirmando lo que pasa cuando, como decíamos ayer, caemos eh, en estas esferas de anomia, en donde se naturaliza justamente no cumplir con las normas, sobre todo con las normas constitucionales, no respetar los derechos, no respetar la democracia, más allá de que se diga que se está en democracia o que quienes ejercen el poder hayan llegado dentro de un marco de sistema democrático. Y ni no agregaba el concepto de anomia boba, porque eso era como contagioso y muchas veces confundía a la población y la población también decía, bueno, si las autoridades no respetan la ley, ¿por qué la voy a respetar yo? ¿No? Y eso es un poco el resumen de lo que habíamos hablado ayer, pero también vimos que Nino nos había hablado de buscar soluciones, soluciones en lo que él llamaba una democracia dialógica. Democracia dialógica porque tenía gran contenido moral, introducía la moral, la ética, que era lo que él veía que en el ejercicio del poder en estos marcos de anomia de países marginados de la ley, automarginados por ellos mismos y por quienes gobiernan en los países, generaba, ¿no es cierto?, una necesidad de eliminar esos focos de corrupción que estaban dados justamente por falta de contextos y contornos éticos a dicho ejercicio, y generando esas fragilidades democráticas, ¿no? Entonces, aquí vamos a profundizar esas conceptualizaciones. No va a ser tan extensa como el día de ayer, va a ser un poco más corta la clase, porque vamos a revisar, en cierto modo, los conceptos antes vertidos el día de ayer, pero también vamos a irnos posicionando como eje central de todo debate dentro de las causísticas prácticas para aplicarlas en escenarios regionales, ¿no? Viendo de hacer una evaluación de su viabilidad actual, considerando que muchas propuestas de Nino fueron, en cierto modo, eh, superadas, pero en el sentido de que habíamos experimentado en muchos países latinoamericanos una superación, un reordenamiento hacia un país que respeta la norma, pero de golpe volvemos a caer como cíclicamente en periodos de lo que él llama anomia, y bueno, y es lo que estamos, en cierto modo, viendo en el panorama geopolítico regional de Latinoamérica. Y no solamente de Latinoamérica, también de países como Estados Unidos y algunos países europeos. Entonces, vemos esta exposición, estamos ante un marco, entonces decíamos, de anomia, y esa anomia generaba subdesarrollo económico y fragilidad democrática, y en donde habíamos manifestado cómo se iban erosionando en los distintos países
mediante la aparición de fenómenos, ya sean del narcotráfico, de corrupción, como el Brasil del Lavajato, o también las injusticias que, bueno, que día a día nos llegan de medios internacionales que están aconteciendo en Ecuador con encarcelamientos a personas por el simple hecho de ejercer su protesta pacífica, por ejemplo, y en donde, bueno, si bien quieren todos enmarcarlo dentro de un estado de emergencia, de estado de sitio, sabemos que conforme lo que es el orden internacional y que Ecuador pertenece a ese orden internacional, ni siquiera en estados de excepción, como los estados de sitio, pueden dejar de regir garantías tan esenciales como las garantías judiciales, ¿m? A la hora de que se quiera eh, privar de la libertad a las personas. Que está, por ejemplo, en la Convención Americana, está también en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque respetar esos principios de garantías judiciales y de tutela judicial efectiva no pueden ser suspendidas. Es decir, aunque sea un estado de sitio, las garantías judiciales para que una persona pueda ser restringida en su derecho y privársele, por ejemplo, a libertad, tiene que ser mediante procesos en que haya habido juicios justos y no de buenas a primera y donde no puedan tampoco ser oídos ante una autoridad que además tenga que ser judicial y que tenga que reunir las características de ser jueces competentes conforme las normas constitucionales y infraconstitucionales dictadas en su consecuencia, jueces independientes que no respondan a ninguna presión ni interna y externa de poderes políticos, económicos, hegemónicos e incluso sociales, y jueces imparciales, eh, que es consecuencia de su independencia, que en base al principio de igualdad, de, digamos, la suficiente garantía de que se va a respetar los derechos que tiene toda persona que se le acusa de una infracción penal. Entonces, eso para evitar lo que se llaman las desapariciones forzosas, que muchas veces se dan en estos casos de excepción, que tanta historia negra ha dado en Latinoamérica y que tantas condenas internacionales en función de ello ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos o también que puedan haber detenciones arbitrarias, detenciones que no sean hechas bajo lo que son los mandatos legales y constitucionales establecidos en las normas procesales. Y claro, ¿y cómo van a regir este tipo de situaciones? Aguárdame un segundo, por favor. Entonces, decimos que estas garantías no se pueden suspender porque en el orden internacional se llaman jus cogens. El jus cogens en el derecho internacional es un derecho basado en el orden público internacional. Y eso quiere decir que es un derecho que no se puede restringir en ningún nivel, así sean estados de excepción en los que hayan sido declarados por los estados partes. También tenemos que mencionar
que dentro de, de este análisis vamos a ver que hay medidas que en cierto modo puedan garantizar este juego armónico propio de un Estado de Derecho, aunque esté pasando crisis, siempre y cuando haya habido una correcta política, sobre todo basada en discusiones al énfasis de políticas educativas, desde las instancias básicas educativas hasta las universitarias, que hayan puesto hincapié en la promoción de la observación de las normas, de acatamiento a las normas y sobre todo desarrollar esa autonomía personal, incluso coactivamente si es necesario, ¿no? En el caso prácticos que analizamos de los escenarios actuales, ¿eh? Como pueden ser corrupciones en compras públicas o las reformas de leyes que tiendan a restringir derechos sin ningún tipo de justificación. Entonces, es necesario reforzar esos mecanismos deliberativos para generar esos consensos de garantizar, por ejemplo, que las personas tengan acceso a la justicia mediante respeto de las garantías judiciales, ¿no? También es parte de buscar esa democracia deliberativa que nos propone Nino sobre las contribuciones que haga al desarrollo de una modelo que busque superar limitaciones que nos proponen esos estados de anomia dentro de esos contextos como el latinoamericano, que muchas veces se rompen los diálogos por acciones irracionales y se resiente la participación ciudadana. Si no, veamos, la forma quizás más antigua y la forma quizás más expresiva que tiene la participación ciudadana en un Estado democrático es la petición a las autoridades. Pedir a las autoridades cuando sean necesarios que ésta contemple necesidades de bienes básicos humanos. Y cuando muchas veces esas peticiones realizadas mediante presentaciones en los medios de comunicación no encuentran eco en quienes tienen como servidores públicos que atender esas cuestiones, los estados democráticos, las constituciones democráticas como la actualmente está vigente en Ecuador, más allá que no esté muy efectiva, ¿m? Por estas cuestiones, tienen que tender justamente a poder peticionar mediante protestas pacíficas como para llamar la atención de esas necesidades. Eh, Vemos también, por ejemplo, que nos alejamos de una democracia deliberativa cuando los sistemas en los que las decisiones políticas, al contrario de legitimarse en lo que son los órdenes constitucionales, muy por el contrario, se deslegitiman justamente por inobservancia de esos mandatos de la ley suprema. Entonces, no se fomenta la cooperación social, no se fomenta la participación ciudadana, eh, no se fomenta la solidaridad, no se fomenta
la inclusión, sino la exclusión. Y bueno, eso va a generar esos escenarios caóticos que ninguno de nosotros queremos tener ni ver, porque no sabemos en qué momento nos puede generar graves daños, no solo materiales, sino también afectivos y morales. ¿Mm? Y esto es un poco el fundamento por lo que Nino hace tanto hincapié en esa democracia deliberativa para superar esos contextos. Porque la democracia deliberativa, muy por el contrario, es un sistema en que las decisiones se legitiman mediante procesos de decisiones racionales entre los que ejercen el poder y los ciudadanos basados en principios éticos que buscan aproximar soluciones moralmente imparciales. Habíamos dicho ayer también que esto estaba mucho inspirado en el constructivismo ético que, eh, que desarrolló John Rawls, ¿m? Armaita San, un autor hindú también, como el alemán Jürgen Habermas, de la Escuela Crítica de Frankfurt, ¿no? En donde entienden que se debe adaptar las realidades sociales marcadas por la anomia a acercarlas a formas que superen ese estado, porque superando esa anomia, todo tiende a normalizarse en cuanto a cuestiones vinculadas a progresos económicos y en cuanto a cuestiones concretas de ir recuperando la paz social que se ha perdido. Hoy escuchaba dentro de un conversatorio que se hizo en Colombia, eh, que un sacerdote jesuita que está trabajando dentro de los procesos de este tipo que sacuden también a ese país, se preguntaba cómo calaba tan hondo dentro de estados de anomia el principio del odio. Es decir, si es cierto, no se puede negar el mal que hace a la sociedad el crimen organizado, como el terrorismo, o también el terrorismo, pero hay que distinguir y hay que marcar bien hasta dónde es el límite que podemos llamar que tales grupos, que tales personas son terroristas. Muchas veces, cuando no se tiene esa vocación democrática, con conocimiento de toda falsedad, el Estado señala a sujetos que por no pensar igual quiere también meterlos dentro de esa categorización de terroristas, dentro de esa categorización de narcotraficantes, cuando estas personas objetivamente nunca tuvieron que ver. Pero es una forma también de generar mediante posverdad, mediante verdades manipuladas y falsas, formas de anular a aquellos que le están marcando la incorrección de quienes ejercen el poder. Y lo decía esta persona diciendo que esa fue la fuente de aquel mal que después fue revelado durante los juicios de la justicia transicional dentro de la justicia de paz colombiana, de lo que se llamó falsos negativos. Y los falsos negativos, o falsos positivos, mejor dicho, falsos positivos, son quizás el peor mal de las anomias porque prácticamente es justificar la muerte de inocentes haciéndolos pasar por culpables. Y esto se ve mucho.
y en el mejor de los casos no es la muerte de inocentes, sino es la privación, libertad de inocentes, haciéndolos pasar y presentándolos a la sociedad como culpables. ¿Cómo eran los falsos positivos en Colombia? Que existen interesantísimos fallos del Consejo de Estado de Colombia. Y simplemente iban a poblaciones que quizás estaban protestando por falta de asistencia del Estado, reclamando derechos legítimos, enviaban al ejército en esos lugares donde hay poca comunicación, donde no hay mucha forma de entrar, muy parecida también a la geografía que tiene Ecuador, que está limítrofe con Colombia, donde están ahí alrededor de la selva amazónica. Y bueno, pero como empezaba a interesar a la comunidad internacional la protesta de estas personas y existía el foco del conflicto interno colombiano, iban y hacían masacres y después pasaban los informes, como no había testigos porque no quedaba un testigo, todos los mataban, niños, mujeres, que eran eliminación de grupos armados irregulares que integraban las FARC o el M-19 y ponían a los muertos, los vestían con uniformes, les ponían armas, pero ya estaban muertos, ellos nunca tuvieron armas, ellos eran personas que estaban reclamando. Entonces, era un expediente que decía que habían sido eliminados facciones sediciosas. Por eso se les llamó falsos negativos, porque después no hay crímenes perfectos. Después alguien sí vio y pudo registrar esos abusos. Y eso pasa en estos contextos en donde están restringidas las libertades personales cuando se quiere aprovechar de esa situación, no solamente para justamente superar una crisis de seguridad o de salud, sino también aprovechar ese contexto para eliminar a todos aquellos que no piensen como piensan quienes están con el poder. Y empiezan a hablar de un término que veo que se lo usa en Colombia, se lo usa en Argentina, y ustedes me dirán si se lo usa en Ecuador. La gente de bien, la gente de bien, ¿no? La gente de bien no toleramos esto, la gente de bien, bueno, pero la gente de bien no miente tampoco, y menos miente con las armas del Estado. Y eso también es lo que denuncia Carlos Santiago Nino. Entonces, la falta de estas racionalidades conllevan a las mayores injusticias y dentro de estas mayores injusticias vamos a ver y lo van a completar con los distinguidos profesores que van a seguir profundizando estas cuestiones. Por eso no quiero avanzar más porque son temas que ya hemos dividido en las tareas. Eh, tienen sus variantes en donde estas anomias pueden generar daños profundos o no tan profundos como daños profundos que después generan heridas, como nos pasó en la Argentina, como le pasó a los españoles, que pese a los años que transcurrieron desde que el franquismo se apropió del poder, todavía están heridas todavía están abiertas las heridas de esas matanzas que se hicieron en nombre del orden del país, y por eso también España, dentro de Europa, es un país que no está encontrando un pensamiento de unidad y tiene todas esas divisiones, porque en esto es lo que termina.
En la Argentina no pasó eso porque se pudieron juzgar a los que hicieron estas acciones de eliminar a inocentes mezclándolos con los que tenían culpa. Pero también los que tenían culpa no merecían perder la vida y no merecían estar encarcelados sin un juicio justo previo que acredite su culpabilidad y que le correspondía aplicarse sanciones severas. Entonces, no caigamos tampoco en la falsedad que, bueno, este era narco, merecía que lo eliminen. Si es que el narco tiró el arma, levantó las manos y se quiso entregar. Ahora, en un enfrentamiento, bueno, está justificado. Pero si una persona que es delincuente se rinde, no debe ser eliminada, porque dice que tiene que ser detenida y tiene el derecho a que vaya a un juicio y que si es culpable y tiene evidencias de cargo, podrá hasta incluso ser merecedor de la sanción y pena más fuerte que el Estado en su orden jurídico tenga previsto para ese tipo de delitos. Si no, caemos en la figura de aquel falso positivo también. Porque, es decir, está mal que maten inocentes que quieran hacerlo pasar por culpables o por narcos o por terroristas, como si también matara a un narco, un terrorista, que no ofrece resistencia y que se entrega para que sea juzgado, se lo mate sin ser juzgado, tiene el mismo efecto de matar a un inocente, aunque no lo sea, porque la única forma legítima de hacerlo es, si es que no ofreció resistencia y se entregó, que sea puesto a disposición de un juez para que sea juzgado y se le aplique en proporción a la infracción penal que haya cometido, lo que prevé el orden jurídico. Eso es un Estado de Derecho. Bien, con esto en cierto modo vamos a ir terminando lo que es la vinculación de la anomia con los efectos de un subdesarrollo económico y una fragilidad democrática. Y, y bien, vamos a ver qué reflexiones nos escuchamos. Pueden extraer ustedes de estas cuestiones y con esto vamos a ir terminando la parte de este módulo uno, donde va a ser como basal para que después ustedes puedan continuar con los otros módulos de esta diplomatura en donde van a poder eh, tener una imagen global y clara de lo que implica que un país sea llamado al margen de la ley. Así que voy a pasarle la palabra al moderador para que éste abra el juego y levanten la mano o abran su micrófono para dar las opiniones correspondientes. Muchísimas gracias, doctor. Bien, no sé si aquí alguien de la sala, por favor, están totalmente activados los micrófonos. Para cualquier duda, el doctor la pueda solventar. También estamos al tanto al chat, así que por favor, cualquier duda, estamos abiertos a escucharlo. Tengan toda la confianza, por favor.
Bien, parece que no hay ninguna pregunta. Bueno, este, ha sido un gusto compartir estos 2 días con ustedes. Espero encontrarlos al final del cursado. Espero también que puedan certificar nuestra diplomatura, para poder tener mayor comprensión de cuáles son nuestros problemas como pueblos latinoamericanos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos como comunidad que quiere respetar la democracia, que quiere respetar la dignidad humana y sobre todo, si lo hacemos conforme a las reglas del Estado de Derecho, también vamos a poder terminar, porque esa moralización tiene que ser integral para que podamos eliminar en el sentido no de hacerlos desaparecer de la tierra sin garantías, sino eliminar en cuanto a que las personas practiquen conductas antiéticas. Es un desafío de toda la sociedad. Obviamente que toda la sociedad tiene derecho a la seguridad. Toda la sociedad tiene que combatir, tiene que denunciar donde hayan verdaderos actos de delincuencia, de crimen organizado, verdaderos actos de delincuencia, de narcotráfico y verdaderos actos de delincuencia común. Pero también el Estado debe actuar haciéndoles que les caiga el peso de la ley dentro del marco de un Estado de Derecho y respetando sus garantías para que puedan ser condenados, si así corresponde, legítimamente por haber tenido el derecho a un juicio justo. Así que con esto me despido y nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos tenerlo en próximas participaciones. Bien, estimados participantes, esto sería todo por este módulo uno. Los esperamos la próxima semana, el día lunes. Déjenme confirmar, por favor, el día lunes de octubre con el inicio del módulo 2. Aparte, muy buenas noches con todos.